El murmurador imparcial, con Honorio Feito. Buenas tardes. El pasado 14 de abril, acaso para rememorar la proclamación de la Segunda República, ese régimen contra el que atentó el Partido Socialista Obrero Español en dos ocasiones, ayudado por comunistas, anarquistas, nacionalistas, independentistas, el ministro de Cultura actual, Cultura con C minúscula, el señor Urtasun, puso en marcha un escrito dirigido a la Fundación Nacional Francisco Franco con el propósito de promover por vía judicial la extinción de dicha fundación. No hace falta ser un experto en derecho para entender que el dichoso escrito estaba cometiendo una serie de irregularidades, torpezas, y aunque no se esperaba otra cosa, dejan ver la falta de respeto a la justicia por parte del señor ministro y de algunos otros miembros del gobierno, empezando por su presidente muchas veces. Este escrito no respetaba las exigencias establecidas en el artículo 40 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre en cuanto a la necesaria claridad, transparencia y plenitud en la notificación de actos administrativos, según la propia Fundación Nacional Francisco Franco denunció en un escrito público para la prensa, una nota de prensa que dio a conocer el pasado día 20. La actuación del ministro Urtasun y su departamento es, en palabras de la Fundación, contraria a derecho y lesiva para los principios elementales del Estado de Derecho. Tampoco nos sorprende. En contestación al escrito del ministro de Cultura, los responsables de la Fundación Nacional Francisco Franco han enviado una súplica, bueno, esto es un modelo, no es que estén pidiendo nada, pero es un modelo, al ministro de Cultura en la que solicitaba varias aclaraciones. Primero, que se indique si el acuerdo del 14 de abril del ministro Urtasun pone fin o no a la vía administrativa. En caso de no poner fin a la vía administrativa, ¿qué recurso administrativo cabría interponer especificando si es recurso de alzada o de reposición? El tercero de los puntos que le piden es el plazo legalmente establecido para la imposición del recurso administrativo que proceda. Y el último punto, el cuarto, es en el supuesto de que el acto agote la vía administrativa, que se indique si cabría recurso jurisdiccional contencioso administrativo con indicación del órgano jurisdiccional competente para su conocimiento. Tela marinera. Curiosamente, el periódico El Debate, con fecha 21 de abril, es decir, un día después de esta nota de la Fundación, publicaba un artículo muy interesante firmado por Alejandro Santiago que titulaba «La doble moral del gobierno ilegaliza a la Fundación Francisco Franco y da ayudas a la de Largo Caballero y a la Sabino Arana». Bueno, cuantificar las ayudas recibidas son 200 y pico mil euros, a la de Largo Caballero como 172.000 euros más o menos, y la de Sabino Arana unos 50.000 euros, pero no es la única que recibe, también recibe ayudas del gobierno vasco. Si yo tuviese la tentación de hablar mal de Largo Caballero o de Sabino Arana, creo que me estaría comparando, tendría que descender varias escaleras, varios peldaños, y me estaría comparando a estos inútiles de la memoria democrática. No lo voy a hacer, porque a mí no me sobra ninguna fundación. Yo he visitado por cuestiones de trabajo la Fundación Pablo Iglesias, he obtenido diversos documentos que me han venido bien para una investigación y por eso no tengo nada que oponer. No quiero que porque cierren la que a mí me gusta, que es la Fundación Nacional Francisco Franco, tengan que cerrar también las otras, porque yo creo que los españoles tenemos derecho a saber y tenemos derecho a investigar y tenemos derecho a visitar y tenemos derecho a que se nos atienda. Así que yo no voy a caer en la tentación de insultar, para eso están otros, ni voy a caer en la tentación de criticar tampoco. Voy a limitarme a decir que yo soy simpatizante de la Fundación Nacional Francisco Franco, he colaborado en su boletín, he participado en numerosos actos organizados por la Fundación. Me precio tener muy buenos amigos entre los miembros de la Fundación y tengo que decir y subrayar que jamás, nunca, en ningún acto he oído una crítica vejatoria contra las víctimas de la guerra civil. He mantenido siempre un principio según el cual los muertos en una guerra son llorados por sus madres, por sus padres, por sus novias, por sus mujeres, por sus hijos, independientemente de cuál sea el bando que han defendido. Los muertos requieren siempre respeto. Así es que eso es lo que yo aprendí y por eso yo soy simpatizante y amigo de la Fundación Nacional Francisco Franco. Algo muy diferente a lo que hace toda esta tropa que nos gobierna, que han sido capaces de despertar los odios y los rencores entre los españoles, han sido capaces de eliminar el diálogo
y el debate y sustituirlo por la bronca, porque han despertado hurgando las heridas no cerradas bien, no bien cerradas de la guerra civil, han vuelto a hacerlas sangrar. Y así está hoy la sociedad española. Es lo que ellos han buscado y lo que ellos quieren. Una sociedad fragmentada, dividida, donde no se dirijan las iras hacia ningún torpe de estos que comete con sus actos pues todo tipo de vilezas, ¿eh? Y para ello eligen sus chivos expiatorios. Son los resentidos que manejan los sentimientos de las personas. Son los incapaces de mirar al futuro y de pensar de una manera positiva. Pero bueno, son así. Me gustaría destacar aquí un parrafito breve que figura en el decreto de indulto del año 45, que es la primera vez que el gobierno de entonces, dirigido por el caudillo, si los pólipos me permiten, los pólipos nasales me permiten, es el primer decreto de indulto que se firma en el año 45, que luego se repasó varias veces. En ese decreto de indulto, el preámbulo, hay un párrafo muy claro que dice que a él se podrán acoger todos aquellos españoles que lucharon en el bando republicano, sobre los cuales no existan responsabilidades en actos de crueldad, muertes, violaciones, profanaciones, latrocinios u otros hechos que por su índole repugnen a todo hombre honrado, cualquiera que fuese su ideología. Yo creo que el párrafo está muy claro. ¿En qué lugar militan estos personajes de ahora? ¿Entre los que se les podría aplicar el indulto o entre los que no se les podría aplicar el indulto por su vergonzosa y poco honrada actitud política y por su manera de descorchar el odio entre los españoles? Bueno, pues que cada uno piense lo que quiera. Yo voy a hacer una reflexión final a esta pequeña grabación y voy a decir: yo creo que el gobierno cerrará la Fundación Francisco Franco cuando le venga en gana, y lo hará con un escrito lleno de salpicado de torpezas jurídicas o con un escrito limpio y puro, ¿eh? Lo hará porque le da la gana hacerlo. Que no apelen a cuestiones democráticas, que no apelen al bien común de los españoles, que no apelen a nada de estas historias porque es mentira. Lo van a hacer porque en la Fundación Francisco Franco, que representa pues lógicamente y que existe para dar a conocer la obra de Francisco Franco, que no es pequeña, un hombre que coge un país convertido en una escombrera después de una guerra civil, con hambre, sin dinero, sin recursos, porque se lo habían llevado los socialistas, que coge en un país en esas condiciones y no fue fácil la tarea de hacerlo, de levantarlo, pero lo consigue. Y en los años 60 España produce el milagro español, se conoce en Europa, de crecimiento económico por encima de todos los países que hoy forman la Unión Europea, y consigue alcanzar un puesto importante en el concierto de los países industriales. Ya sé que este es el recurso que siempre utilizamos para argumentar lo importante que fue el régimen de Franco, pero es que como la gente no se entera, hay que repetirlo. Como la gente no se entera, hay que repetirlo una y otra vez, las veces que sean. Y las cosas no por conocidas hay que obviarlas. Así es que mi pequeña reflexión va sobre esto. El Partido Socialista y el señor Sánchez en concreto y su ministro Urtasun cerrarán la Fundación Francisco Franco cuando les venga en gana. Es una cuestión de tiempo y de oportunidad. Pero es que curioso que esto ocurre la semana pasada, que empieza esta movida, justo cuando el juez Peirado acababa de anunciar que había terminado la instrucción del caso Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, a la cual acusa de 4 delitos graves. He leído algún artículo en el que se dice que si Begoña Gómez comparece, no por los 4, por cualquiera de esos delitos ante un jurado popular, las posibilidades de que sea condenada o de que no lo sea son del 50%. Lo dice mi amigo Raúl Heras. Bueno, es probable. Pero el hecho de que la mujer del presidente del gobierno se sienta en un banquillo por 4 delitos graves, aunque solo sea por uno, ya pone de manifiesto la gravedad del tema. Cuando yo me entero de que el juez Peirado, y se anuncia en los medios, ha terminado la instrucción del caso de Begoña Gómez, y veo a varios ministros encabezados por el señor Bolaños dar ruedas de prensa y aprovechar cualquier comparecencia ante los medios para criticar ciertas actuaciones de ciertos jueces, aquellos a los que ellos no pueden controlar, cuando a renglón seguido veo que Urtasun envía este escrito a la Fundación Francisco Franco, me da y me hace pensar: muy mal tienen que ver las cosas en Moncloa cuando han desatado esta campaña en la que tratan de echar tierra sobre el asunto y dejar que la señora Gómez pasee con su marido por la Gran Muralla. A lo mejor la Gran Muralla
más pequeña, va a ser una pared que se interponga entre la libertad y ella. Buenas tardes y hasta la próxima.